Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en la historia y la geopolítica rusa. Uf, un tema apasionante, sin duda. Hoy vamos a analizar Rusia bajo el liderazgo de Putin, un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Exacto, un informe que nos da una visión muy completa. Analiza la historia, la economía e incluso la política exterior actual de Rusia. Hay mucho que desentrañar. ¿Listos para descubrir esos patrones que se repiten en la historia rusa? Por supuesto. Y para entender la mentalidad rusa, creo que es fundamental comprender su geografía. Esas llanuras inmensas, ¿verdad? Casi sin barreras naturales. Exacto. Imagina vivir en un territorio así, con esa constante amenaza de invasión. Una sensación de vulnerabilidad que ha marcado su pensamiento estratégico durante siglos. Sin duda. Por eso Rusia ha buscado siempre expandirse, crear una zona de seguridad a su alrededor. Como si el país respirara, ¿no? Yeah. Expansión y retroceso, una y otra vez a lo largo de la historia. Sí, desde el Principado de Moscovia hasta el Principado de todas las Rusias. Siempre buscando seguridad y esos ansiados puertos de aguas cálidas. Y ese afán expansionista no desapareció con la llegada del comunismo. Al contrario, la ideología soviética le dio un nuevo impulso. Stalin, por ejemplo, no solo continuó con la expansión, sino que además utilizó la corenización para consolidar su poder. Una estrategia curiosa, ¿verdad? Reconocer las diferentes nacionalidades para fortalecer el poder central. A primera vista parece contradictorio. Lo que buscaba Stalin era control. Dando un espacio limitado a las diferentes culturas, conseguía integrarlas en el proyecto soviético. Evitando así que se convirtieran en una amenaza. Exactamente. Y hablando de amenazas, no podemos olvidar el periodo tumultuoso del siglo XVII. Sí, una época de caos interno que casi destruye a Rusia. Una muestra de que la vulnerabilidad rusa va más allá de la geografía. Claro, las luchas internas, las crisis de sucesión, también han dejado su huella. Y ese patrón se repite a lo largo de la historia. Sí, fíjate, en la lucha entre Kerensky y los soviets en 1917. O en la Guerra de Crimea, una derrota humillante que evidenció el atraso de Rusia frente a Occidente. Esas derrotas, esas humillaciones, alimentan la narrativa de Rusia como una fortaleza sitiada. Una narrativa que justifica un ejército fuerte y una política exterior agresiva. Sin duda. Y no olvidemos el impacto de traumas como la invasión napoleónica o la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, la destrucción del país, heridas que siguen abiertas. Y Putin utiliza esas heridas para construir su discurso. Un discurso que apela al orgullo nacional, a la necesidad de recuperar el estatus de gran potencia. Y no olvidemos que Putin vivió en primera persona el colapso de la Unión Soviética. Un acontecimiento que él mismo ha calificado como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Ese trauma, esa pérdida de poder, marca profundamente su visión del mundo. Es interesante cómo utiliza la nostalgia de la era soviética para movilizar a población. Sí, pero al mismo tiempo se presenta como un líder moderno, un hombre de acción. Esa dualidad es una de las claves para entender a Putin. Combina la nostalgia del pasado con la ambición de futuro. Y para conseguir sus objetivos, ha desarrollado una serie de estrategias que iremos analizando a lo largo de esta inmersión. Y una de esas estrategias es, sin duda, utilizar la energía como arma geopolítica. Claro, esos rusoductos que mencionamos antes no son simples tuberías. Exacto, son herramientas de poder e influencia. Putin ha demostrado que está dispuesto a utilizar el gas y el petróleo para presionar a Europa. Sin duda. Bien. Y hablando de Europa, la relación entre Rusia y la Unión Europea es uno de los temas más complejos que vamos a analizar. Una relación llena de contradicciones. Tras la caída del bloque soviético, la Unión Europea se veía con optimismo. Se buscaba la integración, la cooperación, una Europa unida y en paz. Exacto. Pero esa visión idílica se fue desvaneciendo. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, la propia expansión de la Unión Europea hacia el este. Incorporar a antiguos miembros del Pacto de Varsovia, como Polonia o los países bálticos. Eso generó recelo en Moscú. Claro, desde la perspectiva rusa, esa expansión se veía como una amenaza. Un acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Mientras tanto, la Rusia de Yeltsin, sumida en una profunda crisis. No era capaz de articular una estrategia clara hacia Europa. Un gigante herido, buscando su lugar en un mundo que ya no se dividía en dos bloques. Exacto. Y en ese contexto aparece Putin. Un líder que entiende el poder de la energía y que no duda en utilizarlo. Los gasoductos Nord Stream y South Stream son un claro ejemplo. Controlar el flujo energético hacia Europa le da a Rusia una importante base. Y mientras Rusia consolidaba su posición en el tablero energético, la Unión Europea seguía adelante con su programa de asociación oriental. Buscando estrechar lazos con países como Ucrania, Moldavia o Georgia. Un movimiento que, desde Moscú, se interpretó como un intento de ampliar la influencia de la UE. En lo que Rusia considera su patio trasero.
esa competencia por el espacio postsoviético, esa lucha por la influencia. Fue minando la confianza entre Rusia y la Unión Europea. Y la crisis de Ucrania en 2014 fue el punto de inflexión. Sin duda. La anexión de Crimea por parte de Rusia. Y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Rompieron el frágil equilibrio que se había mantenido hasta entonces. La respuesta de la Unión Europea fue contundente. Sanciones económicas. Unas sanciones que a día de hoy siguen vigentes. Y que han tenido un impacto significativo en la economía rusa. Pero que también han generado un fuerte sentimiento antioccidental en la sociedad rusa. Y han reforzado la imagen de Putin como un líder fuerte. Dispuesto a desafiar a Occidente para defender los intereses de Rusia. Y ese desafío se extiende a otros ámbitos. La política exterior, la seguridad. Rusia ha aumentado su presencia militar en el Ártico, ha intervenido en Siria, ha desarrollado capacidades de guerra cibernética. Es evidente que Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha recuperado un protagonismo que había perdido tras el colapso de la Unión Soviética. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Esa es la gran pregunta. Algunos analistas creen que Putin busca restaurar el imperio ruso, recuperar el control sobre las antiguas repúblicas soviéticas. Otros, en cambio, opinan que su objetivo es más pragmático. Asegurar la seguridad de Rusia y obtener un mayor reconocimiento como potencia global. Sea cual sea el objetivo final, lo que está claro es que Rusia está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance. Y eso incluye la manipulación de la información, la propaganda, la desinformación. La información se ha convertido en un arma de guerra. Y Rusia ha demostrado ser muy hábil en el uso de estas tácticas. Un ejemplo claro es la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Pero también hemos visto campañas de desinformación en Europa. Dirigidas a sembrar la discordia y debilitar a la Unión Europea. Es una estrategia que busca explotar las divisiones internas de las sociedades occidentales. Amplificando los discursos extremistas, polarizando el debate público. Una estrategia peligrosa, sin duda. Que pone en riesgo la estabilidad democrática de nuestros países. Y ante esta amenaza, la respuesta de Occidente no siempre ha sido la más adecuada. A menudo, la respuesta se ha limitado a las sanciones económicas y a la condena verbal. Sin una estrategia clara a largo plazo para contrarrestar la influencia rusa. Y mientras tanto, Rusia sigue avanzando en su objetivo de debilitar a Occidente. Utilizando una combinación de poder duro y poder blando. Putin ha demostrado ser un maestro en el arte de la geopolítica. Utilizando una combinación de fuerza militar, control energético, propaganda y diplomacia. Y no olvidemos el factor histórico. Esa narrativa de Rusia como una fortaleza sitiada, rodeada de enemigos. Sigue muy presente en el imaginario colectivo ruso. Es un factor clave para entender la mentalidad rusa. Y esa mentalidad, a menudo, está marcada por la desconfianza, el resentimiento. Y el deseo de revancha. Una mezcla explosiva que sin duda seguirá condicionando la relación entre Rusia y Occidente en los próximos años. Hablando de desconfianza, no podemos olvidar la relación entre Rusia y Estados Unidos. Una relación que desde la Guerra Fría ha estado marcada por la tensión. Sí, aunque tras la caída de la URSS hubo un breve periodo de acercamiento. Incluso se habló de una posible asociación estratégica. Pero las diferencias de fondo nunca desaparecieron. Es como si, a pesar del deshielo, siempre quedara un pozo de desconfianza. Como una partida de ajedrez, donde cada movimiento puede ser decisivo. Una buena imagen. Y en esa partida de ajedrez hay varias piezas clave que generan fricción. La expansión de la OTAN, el escudo antimisiles, las intervenciones militares en países como Irak o Libia. Todos estos temas han ido minando la confianza entre ambos países. Y la crisis de Ucrania en 2014 terminó de dinamitar la relación. Sin duda, la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania fueron percibidos por Estados Unidos como una amenaza directa a la seguridad europea. Y la respuesta fue contundente: sanciones, refuerzo de la presencia militar de la OTAN. Y una retórica cada vez más beligerante. Un escenario preocupante. La falta de diálogo. La escalada de tensiones. Aumenta el riesgo de un conflicto a gran escala. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que la relación entre Rusia y Estados Unidos mejore? Es difícil ser optimista. La desconfianza es profunda y las diferencias en temas clave como Ucrania o la OTAN parecen insalvables. Además, la rivalidad entre ambos países se extiende a otros ámbitos. El ciberespacio, la carrera espacial, la lucha por la influencia en regiones estratégicas. Oriente Medio, Asia Central. Parece que la competencia entre Rusia y Estados Unidos va a seguir marcando el escenario geopolítico global. Volviendo a Rusia, ¿qué podemos esperar de Putin en el futuro? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero podemos intentar esbozar algunas respuestas. En cuanto a su continuidad en el poder,
Putin tiene un control férreo sobre el sistema político ruso. Ha logrado eliminar a cualquier posible rival. Y cuenta con el apoyo de gran parte de la población. Un apoyo que se basa en la imagen del líder fuerte que ha cultivado. Un líder que ha devuelto a Rusia el estatus de gran potencia. Un líder que ha desafiado a Occidente. Y que ha defendido los intereses nacionales con firmeza. Pero más allá de la imagen, hay una realidad. La economía rusa no ha logrado diversificarse. Sigue dependiendo de la exportación de materias primas, especialmente petróleo y gas. Es un punto débil. La dependencia de la energía hace a Rusia vulnerable a las fluctuaciones del mercado y a las sanciones occidentales. Putin es consciente de este problema. Ha intentado impulsar la diversificación económica, pero con resultados limitados. Entonces, podemos concluir que Rusia se encuentra en una encrucijada. Aspira a ser una gran potencia, pero arrastra una serie de debilidades. Debilidades que limitan su capacidad de acción. Esa es la paradoja de la Rusia de Putin. Un país con un enorme potencial, pero también con grandes desafíos. Un país que busca su lugar en un mundo complejo, un mundo incierto. Un país que nos obliga a estar atentos, a analizar sus movimientos, a intentar comprender las claves de su estrategia. Porque Rusia, bajo el liderazgo de Putin, seguirá siendo un actor fundamental en la geopolítica global. Sin duda, y espero que esta inmersión te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este país. Eso esperamos. Y recuerda, esto es solo el principio. Te animamos a seguir explorando, a profundizar en la historia, la cultura y la política de Rusia. Hay mucho por descubrir. El conocimiento es la mejor arma para combatir los prejuicios y para construir un futuro más pacífico, un futuro más estable, para todos. Así que sigue investigando, sigue cuestionando, sigue aprendiendo. Y hasta aquí nuestra inmersión en Rusia bajo el liderazgo de Putin. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.